Cuando hablamos de la bebida alcohólica más popular del mundo, no es una sorpresa para nadie que se trata de la cerveza, el cual es un producto de muy fácil acceso para cualquier persona mayor de edad. Sin embargo, ¿me creerían si les digo que es posible que la cerveza escasee en los próximos años? Mi nombre es Luis Carlos Bustamante y con mis compañeros Nabil Amador, Fabricio Calderón, Valeria Hidalgo y Carolina Rodríguez, vamos a hacer un video resumen sobre un artículo titulado Disminuciones en el suministro mundial de cerveza debido a la sequía y el calor extremos, por la revista Nature Plants, desarrollado por el Centro de Política Agrícola de China en la Universidad de Pekín y con el apoyo de otras instituciones como la Universidad de Cambridge y la Universidad de California. Esta investigación se desarrolla considerando que la cerveza tiene como principal componente la cebada. Este ingrediente ha visto disminuido su rendimiento durante los últimos años. Esto se debe principalmente a sequías y a calores extremos. Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo buscar la creación de un modelo de cultivo para la cebada y de esta manera medir las afectaciones de los cambios climáticos en el cultivo de este producto, así como la influencia en el desarrollo de los países productores y el precio de la bebida. Mi nombre es Valeria Hidalgo y me corresponde hablar sobre la problemática del artículo, es decir, la situación que se intenta resolver. El cambio climático es una amenaza para el futuro de la humanidad. La agricultura ha sido uno de los mayores causantes de las emisiones del efecto invernadero. En un estudio se demuestra que ha sido la responsable del 10% de las emisiones de gases del efecto invernadero en la Unión Europea en el año 2012. Dentro de las posibles afectaciones se encuentra la interrupción de los productos del agro, es decir, el cambio climático puede socavar la disponibilidad, la estabilidad, así como el acceso a los bienes de lujo, dentro del cual se encuentran las bebidas alcohólicas y el café. En el siglo en el que nos encontramos se registran eventos más severos que los registrados en los siglos pasados, en más de 34 regiones del mundo. Los impactos que ocurren con el cambio climático en la cerveza no toman en cuenta las situaciones de vulnerabilidad y se debe evaluar la vulnerabilidad del suministro a las interrupciones por sequías. Es por ello que se busca examinar los efectos en la demanda de la cebada, utilizando así un sistema económico global basado en el año 2011, sin considerar un cambio abrupto de en el consumo de estas bebidas. ¿Qué otra información debemos tener claro respecto al artículo? Actualmente el clima ha subido 4 grados centígrados en comparación con otros años y se espera que para final de siglo se genere un aumento de al menos 8 grados centígrados. Es decir, el problema del calentamiento parece no tener solución. Según un informe publicado por la ONU, las olas de calor se vuelven cada vez más mortales a lo largo del mundo, lo que ocasiona que sean más necesarios los sistemas de enfriamiento. Se espera que para el 2050 las emisiones ocasionadas por el uso de aire acondicionado y sistemas de refrigeración aumenten un 90% en comparación con los niveles del 2017. Estos gases ocasionan una disolución homogénea que destruye la capa de ozono. Este problema altera la duración de las estaciones de crecimiento, floración y cosecha. Además, aumenta el riesgo de plagas y enfermedades cuando se cultivan cereales como la cebada. Obligará a que las plantaciones se desplacen a las épocas de invierno, ya que en verano será imposible de cultivar. Al cultivar en invierno, la proliferación de estas especies no va a ser tan grande y el rendimiento de las mismas disminuirá. Es importante recordar que la cerveza es una mezcla homogénea proveniente del fermento de cereales como la cebada, con una concentración volumen-volumen de aproximadamente 20% de alcohol. Al utilizar plantas de una mala calidad, el porcentaje de efectividad disminuye, es decir, la calidad de la cerveza cada vez va a ser peor y no se permitirá aumentar el rendimiento de la misma. Este problema afectará a otras especies más allá de los cereales.
Según un estudio realizado por el Grupo Internacional sobre el Cambio Climático en el 2019, se demostró que el 18% de los insectos disminuirán su población en al menos un 50%. La especie que más preocupa son las abejas, encargadas de la polinización del 70% de los cultivos. Además, se demostró que otras especies como el 16% de las plantas y el 8% de los vertebrados también disminuirá su población en al menos un 50%. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ocasionará que se altere el pH de los océanos, con valores menores a 7 en la escala de pH, es decir, ocasionará una mayor acidificación en los océanos y por ello los ecosistemas marinos también disminuirán. Los seres humanos no estamos exentos a esta clase de problemas, no por la acidificación de los océanos o la desaparición de especies, que también nos afecta, sino porque poco a poco también nos estamos intoxicando con alimentos cada vez más contaminados de dióxido de carbono atmosférico. Según un estudio publicado por Greenpeace, en los últimos años se ha comprobado la existencia de reacciones entre el dióxido de carbono y los alimentos consumidos, lo que ocasiona que los cereales sean menos nutritivos que los cereales de antes. Además, que las frutas y las verduras aumenten su porcentaje de carbohidratos y disminuya la concentración de nutrientes sumamente importantes para la vida como lo es el zinc y el hierro. Se espera que la demanda de alimentos para el 2050 aumente un 60%, es decir, los problemas de alimentación será un problema que afectará a la salud en muchos ámbitos. Por último, según Cordero en su libro Ciencia y Sociedad, debemos ser conscientes que las futuras generaciones no son las únicas que deberán hacer frente a un problema del cual no son responsables, sino que es un asunto que requiere de trabajo en equipo porque es un problema global. Requerimos de cambios trascendentales en nuestra manera de ver la interdependencia ecológica en la cual vivimos. Para expresar los resultados más importantes tenemos las siguientes tres figuras. En la figura 1 se alcanza a ilustrar los resultados respecto al comercio de cebada en el mundo. Se observa que las mayores pérdidas de producción se darán en América Central y Sur, así como África Central. Por otra parte, se identifica que la mayor disminución de la oferta se localiza en los países europeos, lo que perjudica el comercio internacional, afectando principalmente a los países que dependen de la importación de materias como China, Bélgica y Japón. En la figura 2, para cada país el agregado mundial, las barras muestran el consumo total de cebada promediado durante los años de eventos extremos durante 2010 y 2099 y la proporción para los diferentes usos de la cebada. Los bigotes indican los percentiles 25 y 75 de todos los cambios en el consumo total. Los cambios en el suministro de cebada debido a eventos extremos afectarán la cebada disponible para hacer cerveza de manera diferente en cada región, porque la asignación de cebada entre la alimentación del ganado, la elaboración de cerveza y otros usos dependerá de los precios específicos de la región y de las elasticidades de la demanda, ya que las diferentes industrias buscan maximizar ganancias. Al analizar más a fondo los cambios relativos en la proporción de uso de cebada, encontramos que en la mayoría de los casos, la proporción de cebada a cerveza se contrae más que la proporción de cebada a ganado, lo que muestra que se priorizarán los productos alimenticios, o en este caso los animales alimentados con cebada, sobre los lujos como la cerveza durante años de eventos extremos. Los eventos futuros de sequía y calor no solo reducirán la disponibilidad total de cebada para la mayoría de los países clave, sino que también reducirán la proporción de cebada utilizada para la producción de cerveza. En el caso de la figura 3, esta muestra para cada RCP 10 países clave según los cambios en el consumo total de cerveza por volumen y cambios en el precio de la cerveza. El consumo total de cerveza disminuye más el cambio climático en los países que consumen más cerveza por volumen en el último año, en el 2011. Por ejemplo, el volumen de cerveza consumido en China, el mayor país consumidor por volumen, disminuye más que en cualquier otro país a medida que aumenta la gravedad de los eventos extremos. Se realizó un análisis de sensibilidad para probar la importancia relativa de diferentes parámetros de entrada. Se varía cada entrada por una incertidumbre de 10%, a su vez observando el efecto sobre el consumo global de cerveza. La eficiencia con la que la cebada se convierte en cerveza tiene el mayor efecto en todas las vías de emisión, seguida de los impactos físicos de, por ejemplo, la severidad de la sequía, el calor y el almacenamiento con elasticidades y otros factores económicos. Hola,
Mi nombre es Carolina Rodríguez y hoy vengo a explicarles las diferentes conclusiones que obtuvimos a lo largo de nuestra investigación. Bueno, como conclusión número 1, tenemos que el legado cultural de la cerveza es un bien intangible para nuestra humanidad. Como segunda conclusión, tenemos que entre más acciones negativas sigamos generando como humanos hacia nuestro planeta, ya sea contaminando nuestros ríos, siendo más consumistas, generando mayores empresas o fábricas que solo contaminen, mayor van a ser las repercusiones y con mayor frecuencia las vamos a ver presentadas en nuestra vida cotidiana. Y como tercera conclusión, tenemos que entre mayor sean estas acciones que hagamos, también tenemos que mayor va a ser la temperatura en nuestro planeta, lo que nos va a generar mayor caos y mayor gravedad de consecuencias a corto plazo y a largo plazo para nuestros descendientes. Y finalmente tenemos las referencias bibliográficas con las que nos basamos para el desarrollo de toda nuestra investigación. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención y me despido.